Bueno, yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el formato que tengas, ¿vale? Si es en el iPad, si es en el móvil, en papel, no importa, importa que sea la palabra, ¿vale? Vamos a abrirla en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. ¿Lo tenéis? Juan 20, 30 y 31. Dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Amén, ¿verdad? Mira, nosotros cuando leemos la Biblia, leemos la palabra, a veces o normalmente ignoramos que por detrás de cada libro, de cada capítulo, de cada versículo, ¿no? Hay una historia, hay un contexto por el cual el autor escribió este libro. Y en el caso del libro de Juan, hay varias cosas curiosas. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos los evangelios decimos, mira, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Fue escrito así? ¿Fue escrito así? ¿Sí o no? No. ¿Sabes que el libro de Juan seguramente fue el último libro escrito de la Biblia? No fue Apocalipsis. Y Juan lo escribió en un momento en que la iglesia estaba pasando por una crisis. Era una necesidad de la iglesia que este evangelio fuera escrito. Y vamos a entender el porqué ahora y el porqué Juan escribió. Pero lo curioso es que Juan, que posiblemente cuando Jesús llamó a los discípulos para ser sus discípulos, era el más joven, ¿no? Y aquí este evangelio fue escrito entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. Y era más o menos la edad que Juan tenía, ¿vale? Y aquí, entonces, como no tenemos el contexto de la Biblia o del libro cuando fue escrito aquí en la Biblia, aquí es donde entonces entra el papel de los historiadores, los teólogos, para ubicar el texto en el espacio y en el tiempo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó para que Juan escribiera este evangelio. Como os he dicho antes, había una crisis en la iglesia, ¿vale? Pasar por crisis a nadie le gusta, ¿no? Yo creo que no. La crisis ha tocado a mucha gente aquí, no sé, los que vivís aquí desde antes del 2008. ¿Cuántos aquí? Bueno, pocos, ¿eh? Pero la crisis fue terrible, ¿no? Mucha gente perdió su trabajo, mucha gente desesperada. Hay lugares que la gente, pues, no sé si pasó aquí en España, pero la gente se quitaba la vida porque decía, ¿ahora qué voy a hacer? Entra en desespero. Y Juan, cuando escribió este evangelio, la iglesia no pasaba por una crisis, sino que pasaba por dos crisis. Imaginaros, una no es suficiente, dos crisis. Y ahora vamos a ver qué crisis son estas para entender por qué escribió, ¿vale? La primera crisis era una crisis externa y luego había una crisis interna. ¿Y cuál era la crisis externa? La crisis externa era intolerancia religiosa. ¿Y por qué? Si nosotros cuando leemos la Biblia vemos que los cristianos, ¿no? Ellos pues se reunían en la sinagoga, en el templo, los judíos, los fariseos, los saduceos, los esenios, todo eso, ¿no? Esto fue hasta el año 70 antes de la destrucción de Jerusalén. Hasta entonces había una pluralidad religiosa, la gente no era intolerante, sino que la gente compartía espacios, la gente respetaba la creencia de los demás, pero con la destrucción de Jerusalén, a partir del año 70, los grupos religiosos que había fueron desapareciendo. Las sectas, por ejemplo, los esenios, los saduceos desaparecieron y otros grupos religiosos que no se mencionan en la Biblia, pero en los libros de historia sí tenemos constancia. ¿Y quedó solamente quién? Los fariseos. Y los fariseos empezaron a ser intolerantes con las demás ramificaciones o ramas religiosas, incluso con los cristianos. Entonces, mira, es curioso porque los fariseos tenían
en su liturgia tenían una serie de oraciones que son muy conocidas como las 18 oraciones, ¿vale? Y dentro de las oraciones, ellos reformularon la oración número 12. Y esta oración, en vez de ser una oración, era un ataque contra los minim. Y los minim eran los herejes, ¿vale? Entonces se llamaba Bikart Haminim, oración contra los herejes. Y es curioso porque dentro de la oración contra los herejes estaban los Notzirim. Notzirim eran los nazarenos, que eran los seguidores de Jesús de Nazaret, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A partir de la destrucción de Jerusalén hubo la intolerancia religiosa. Los cristianos, como los demás grupos religiosos, eran perseguidos por parte de los fariseos. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos eran azotados, iban a la cárcel, eran muertos, todo por la intolerancia religiosa y por su fe en Jesucristo, como el Mesías. Entonces, para afrontar esta crisis, Juan escribe, mira, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Qué quiere decir Juan? Mira, aunque sufráis persecución, aunque vayáis a la cárcel, aunque os maten, vale la pena seguir a Jesús. Merece la pena seguir a Jesús a pesar de todo eso. Solo hay un detalle que yo me pasé aquí que ahora he visto. Es lo siguiente, hemos leído lo siguiente, que versículo 31, pero estas cosas os serán escrito para que creáis que Jesús es el Hijo, para que Jesús es el Cristo, perdón. El verbo creer, para que creáis. En el griego, en el original, el verbo creer está en un estado que sugiere una acción continua. Entonces, esa traducción, para que creáis, está un poco pobre, porque sería más rica si estuviera para que sigáis creyendo. Entonces Juan escribe, mira, aunque estéis en crisis, tenéis la palabra para que sigáis creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Un pequeño resumen, ¿vale? Un pequeño resumen de la crisis externa. Ahora vamos a la crisis interna, que era peor. Pero peor que ser muerto, era peor. Era peor para la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué crisis era esta? Esta crisis era la inminente muerte de Juan. Pero ¿qué tiene que ver la muerte de Juan con una crisis? ¿No? Porque no murieron los demás discípulos. Murieron, ¿no? ¿Y hubo una crisis en la iglesia por esto? No. Pero sí la muerte de Juan, aunque no estaba muerto porque escribió el libro, ¿vale? Era o significaba una gran crisis para la iglesia. Y ahora quiero que entendamos qué crisis era esta y por qué significaba una gran crisis, ¿vale? Vamos a leer. Capítulo 21, versículos 18 y 19. Bueno, antes de leerla, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ubicarnos un poco aquí en el contexto. Bueno, antes de que pasara esto que vamos a leer ahora, los discípulos habían pasado toda la noche en alta mar, intentando pescar, y cuando regresaron, el relato dice que regresaron con las redes ¿qué? Vacías, ¿vale? Y era igualita a la situación que había pasado al principio cuando Jesús los llamó para ser sus discípulos. Ellos habían pasado toda la noche en alta mar pescando. Cuando regresaron por la mañana no había ningún pez, no habían cogido ningún pez, ¿vale? Y Jesús les dijo que volved, echad vuestras redes a la derecha y ya veréis. Y ellos por respeto a Jesús han dicho, vale, vamos a... Mira, tú sabes hablar, ¿vale? Nosotros sabemos pescar, pero como eres tú, pues te vamos a hacer caso. Entonces fueron, echaron las redes y sacaron muchísimo, ¿no? Muchísimos peces. Y la palabra dice que las redes casi se rompían de tantos peces que había. Y aquí en esta situación pasó lo mismo. Ellos, después de que Jesús había muerto, había resucitado, ellos habían salido a pescar otra vez. Habían pasado la noche en alta mar y no habían cogido ningún pez.
Entonces por la mañana cuando regresaban, Jesús estaba a la orilla del mar otra vez, en la playa, y les decía, ¿qué pasó? Es que no hemos cogido ningún pez. Y Jesús dijo, volved a entrar, echad las redes a la derecha y ya veréis, ¿no? Y pasó igualito en la primera situación cuando Jesús los invitó para ser sus discípulos. Y ahora volvieron con las redes que llenas, casi reventando de pescado, ¿vale? Y entonces Pedro, que había negado a Jesús antes de que Jesús fuera muerto, había visto a Jesús, pero no había hablado con él todavía. Y entonces estaba como así, como, hola Jesús, yo te negué, ¿no? Y Jesús estaba ahí, preparó el desayuno para los discípulos. Y entonces llamó Pedro a un lado. Y le dijo, Pedro, quiero hablar contigo. Y Pedro, bueno, vale Señor, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres? Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te amo. Por cada vez que Pedro había negado a Jesús, Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Como para decir, Pedro, un pecado, perdonado. 2, perdonado. 3, perdonado. Pedro, todo se queda para atrás. O sea, yo me olvidé que me negaste. Y le dijo, Pedro, ya que me amas, quiero que apacientes a mis ovejas. Bonito, ¿no? Hermoso. Pero luego, después de decir esto, Jesús en el versículo 18, ahora sí, le dice lo siguiente. Pedro, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Imaginaros la situación. Brian, ¿me amas? Te quiero, Señor. Bueno, decir que no me ama, ¿eh? Qué mala, ¿eh? Brian, ¿me amas? Te quiero. Brian, ¿me quieres? Te amo. Apacienta mis ovejas. Ah, Señor, sí. Pero vas a morir. Vas a morir en una cruz, la muerte que nadie quiere morir. ¿Vale? Ahora sígueme. Es como cuando, Señor, ahora te he conocido, ahora mi vida va a cambiar. Oh, va a cambiar, ¿no? Señor, mira, antes no tenía a ti, ahora te tengo a ti, ahora tengo mis problemas, te voy a orar. Oh, Señor, escúchame. Sí, hijo, te voy a escuchar, pero no puedo hacer nada por ti ahora mismo. Pero aún así, sígueme. ¿Ya pasó contigo eso? Que tú oras y parece que nada sucede. O por lo menos no sucede como esperabas. ¿Sabéis? Pedro, cuando escuchó aquello, apacienta mis ovejas. Ah, Señor, sí, pero vas a morir. Pero sígueme, aún así. Pedro, yo creo que se quedó sin reacción, sin saber qué hacer, se quedó frustrado. A ver, yo no entendí. Apacienta as mis ovejas, pero voy a morir en la cruz. Pedro se quedó sin saber qué hacer, sin cómo reaccionar, se quedó fuera de lugar, se quedó de su pecado, se quedó como si se lo hubiera quitado el suelo de los pies. Y entonces la palabra no dice claramente, pero vemos aquí evidencias de que en el corazón de Pedro, ante esta circunstancia, empezó a hacer un poco esta sensación de envidia. Envidia, ¿por qué? Vamos a seguir leyendo. Después de que Jesús le dijera, sígueme, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Cómo? Vale.
voy a apacentar sus ovejas, voy a morir. ¿Y él? ¿Y él no va a morir conmigo? ¿Y él? Como que, vale, Señor, yo llevo toda mi vida en la iglesia, tendré que pasar por la tribulación, pero ¿y este? Y mi hermano, tiene que pasar lo mismo, ¿eh? ¿Y él? Él también. Y Jesús le dice, Pedro, ¿y a ti qué? Mira, hermanos, tu experiencia espiritual no depende de la experiencia espiritual del otro. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué si el hermano no tuvo que pasar por eso? ¿Y a ti qué? Y Jesús sigue diciendo lo siguiente, versículo 22. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme. Versículo 23. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Estaban los tres, estaba Jesús, Juan y Pedro. Y Jesús dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Y entonces alguien que no sé quién de los tres empezó a esparcir una noticia falsa por ahí, pero que él había entendido así. Y la noticia era la siguiente, mira, Juan no va a morir, porque Jesús va a volver antes. Entonces la vida de Juan pasó a ser una garantía para la iglesia de que Jesús iba a volver. ¿Por qué? Porque murió Santiago primero, después murió Pedro. La tradición dice que Pedro murió en la cruz, como Jesús dijo, pero boca abajo. Murieron todos. Ya habían pasado muchos años. Juan estaba mayor, Juan había sido preso, Juan había sido azotado, Juan había sido echado en la olla esta de aceite caliente, imagina, y no murió. Entonces, claro, la gente miraba la vida de Juan y dice, es verdad, no va a morir, ¿eh? Jesús va a volver antes. Ahora imaginaros, la vida de Juan era emblemática. Y Juan era el único eslabón que había entre la primera generación, aquellos que habían visto y estado con Jesús, y la segunda generación, los que nunca vieron a Jesús, pero oían lo que los testigos decían sobre Jesús. Y Juan era el único que había estado con Jesús, el único eslabón, y su vida era un emblema, era una garantía. Y ahora Juan sabe que su vida está llegando al final, porque ele sabe que Jesus não dijo que ele não ia morrer. Era uma pergunta retórica. E a ti que te importa se eu quero que ele se quede hasta que eu venga? Era apenas uma pergunta retórica. E Juan sabia que ia morrer. E a igreja havia puesto em sua vida a garantia de la venida de Jesus. E se ele muere, como a gente tem esta ideia, muita gente ia abandonar la fe. Y por eso esa era una crisis interna mucho más grave que la primera, que la externa. Pero Juan es claro y dice, Jesús no dijo que no iba a morir. Apenas preguntó, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué la vida espiritual del hermano? Vamos a leer, volvemos al capítulo 20, leemos a partir del 24, versículo 24 hasta el 29. Es una historia muy conocida, tiene que ver con lo que hemos leído, ¿vale? No me estoy paseando de aquí para allá, ¿qué tiene que ver? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Y le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y Tomás les dijo, si no ve en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Conocéis a gente así? Yo conozco a gente así. Mira, yo digo, mira, ha pasado eso, o y aquello, no, digo, aquello está así, así. Ah, vale, vale, pero quiero verlo, si no, no me lo creo. Seguimos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús, estando en las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tus manos y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y nosotros siempre paramos aquí creyendo que aquí es el clímax, ¿no? Ahora tocado, Señor mío y Dios mío. No es aquí, el clímax está en el versículo siguiente, que dice lo siguiente: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está el clímax. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una bendición para estos. Estos son la segunda generación, los que no vieron, pero creyeron. Nosotros, ¿de qué generación formamos parte? ¿La primera? La segunda, porque nosotros no hemos visto. ¿Y por qué una bendición? Él contesta en el versículo siguiente, 31. Pero estas cosas se han escrito para que sigáis creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es la bendición aquí? Es la siguiente: mira, vosotros, la segunda generación, no habéis visto a Jesús, pero tenéis su palabra, y su palabra es tan poderosa cuanto el Verbo encarnado. Su palabra es tan poderosa cuanto la presencia de Jesús. No tenéis a Jesús aquí para verlo, pero tenéis su palabra, que es tan poderosa cuanto su presencia. Y Juan da tanta énfasis en la palabra porque comienza diciendo: en el principio la palabra, el verbo estaba con Dios y la palabra era Dios. Y sabéis algo muy curioso del Evangelio de Juan. Él quiso dar mucha énfasis en esto de la palabra, que la palabra tiene tanto poder. Porque mira, si nosotros vamos a los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas, vamos a encontrar decenas de milagros, muchísimos, todos realizados por el toque de Jesús. Pero en el Evangelio de Juan, Juan apenas describe 7 milagros de Jesús, de los cuales 5 fueron realizados apenas por el poder de la palabra y no del toque. Mira, son los siguientes: en las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús dijo: llenad de agua estas tinajas, entonces transformó el agua en vino. Cuando Jesús sanó al hijo de un oficial del rey, dijo al oficial: vete, tu hijo vive, por la palabra. Al paralítico de Betesda, ¿qué dijo? No dijo: ven aquí, te voy a tocar. Dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al ciego de nacimiento, es cierto que al ciego Jesús hizo lodo, ¿no? Y puso en sus ojos, pero el milagro no ocurrió. Y el milagro ocurrió cuando dijo: vete al tanque de Siloé y lávate. Y por último, de los 5 milagros, para mí el más impresionante de todos, cuando estaba ante la sepultura de Lázaro, y dijo: Lázaro, ven afuera. La palabra es tan poderosa cuanto la presencia del Señor. No estamos desamparados, no estamos en desventaja con la generación que vio a Jesús. ¿A quién no le hubiera gustado ver a Jesús? Seguro que a ti sí, a mí sí, verlo, escucharlo, ver cómo hacía sus milagros, escuchar su voz, sus enseñanzas. Pero no estamos en desventaja porque tenemos la palabra. Y si tenemos la palabra, hay una invitación: escudriñala, búscala, léela, porque son palabras vivas y eficaces. No me digas que tienes fe si no lees la palabra, porque no hay manera de tener fe si no está enraizada en la palabra. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana: busca la palabra,
vive a palavra e anda em presença da palavra, porque a palavra é o mesmo Jesus. Não podemos verlo, não podemos sentirlo, mas podemos estar seguros de que sua palavra é viva e eficaz e que aqui há uma esperança viva para cada um de nós. Que o Senhor nos bendiga.